Honorable señor senador Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República Dominicana. Honorables señores senadores, tengo que saludar de manera especial a mi amiga Cristina Lizardo, no porque los demás no sean mis amigos, pero es una compañera, ¿verdad? Muchas gracias. En atención a la convocatoria realizada por este honorable Senado de la República, con el propósito de que se escuchen en el Pleno Senatorial los entes públicos y privados, a los fines de que el Senado de la República en pleno y constituido en comisión general pueda informarse con el objeto de proveer a la República Dominicana de los instrumentos legales que nos preparan para enfrentar con éxito los retos que implican el libre comercio y aprovechar las oportunidades que de él se derivan. La institución que hoy dirijo nace de las preocupaciones consecuentes con relación a los compromisos asumidos en ámbito del Tratado de Libre Comercio suscrito con los países de Centroamérica y Estados Unidos de América, conocido por sus siglas en inglés DR-CAFTA, y de la voluntad manifiesta de los honorables legisladores de asumir a tiempo, y es bueno repetir eso, de asumir a tiempo un consenso nacional entre sector público y privado para dotarnos por medio de la Ley 39207 de instrumentos que nos preparen en las áreas de nuestra competencia para alcanzar la competitividad e innovación industrial. El propósito de ayer con la Ley 39207 y hoy con la resolución que nos convoca ha sido el mismo: elaborar y hacer que funcionen una serie de instrumentos para que nuestra industria manufacturera pueda aprovechar las oportunidades del libre comercio. 7 años después de promulgada la Ley 39207, Proindustria exhibe grandes logros a través de la promoción y coordinación de programas y proyectos a favor de la industria manufacturera dominicana. En la ley se confieren beneficios, facilidades e incentivos fiscales dispuestos para la industria, lo que ha contribuido en gran medida a la generación de empleos formales y de calidad, la renovación y modernización de la industria manufacturera, la asistencia a emprendedores y a pymes. Hoy, 7 meses antes de llegar a la fecha en la que absolutamente todos los productos industriales que cumplen con las reglas de origen del DR-CAFTA entran al mercado dominicano completamente libres de pago de aranceles, es oportuno que Proindustria presente sus logros y que a la vez proponga los planes y estrategias que la institución tiene hacia el futuro. Además, es propicia la ocasión para dar lugar a la reflexión a la que este honorable Pleno Senatorial propone al país sobre qué estamos haciendo, qué debemos hacer y hacia dónde vamos. El éxito de la ley de Proindustria. Proindustria ha venido desarrollando labores con el propósito de aprovechar y apoyar al sector de la industria manufacturera para que sea más competitiva. Entre las acciones destacamos las siguientes. El artículo 25 de la ley cita que nos rige hacia el artículo 25 de la ley citada que nos rige hace del reembolso un derecho cuando establece que las empresas clasificadas por Proindustria que exportan a terceros mercados tendrán derecho al reembolso de impuestos
como el ITEVIS, selectivo al consumo de las telecomunicaciones, el selectivo al consumo de seguros, el selectivo al consumo de los combustibles y el impuesto a los cheques. En este mismo periodo de 5 años que hemos venido presentando, del 2008 al 2012, se han autorizado fondos para reinversión, reembolso y compensaciones con diferentes impuestos internos por la suma de 26.302.5 millones de pesos. Se ha recaudado por el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados ITEVI la suma de 42.332.1 millones para un saldo neto de 16.029.6 millones de pesos a favor del fisco. Se ha determinado impuestos sobre la renta por la suma de 17.263.9 millones de pesos, obteniendo el fisco de las empresas acogidas a la Ley 39207 la suma de 33.292.9 millones de pesos por concepto de recaudaciones. Voy a citar a continuación a la presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana en esta misma tribuna, cuando dijo: gracias a esta ley, un conjunto de industrias han generado más de 8.500 empleos directos y han incrementado el pago de la seguridad social de 1.600 millones de pesos en el 2007 a 3.600 millones en el 2012. Esto demuestra que la Ley 39207 ha sido un instrumento válido para la generación de empleos formales de mayor valor agregado, lo que demuestra que esta ley no ha sido un sacrificio para el Estado. Fin de la cita. Los datos que suministra la DGI sobre aquellas empresas calificadas por la 39207 demuestran incremento del 100% en el pago del ITEVIS en el periodo del 2008 al 2012, alcanzando la cifra de 12.000 millones de pesos para el final del periodo. Incremento en más de 70.000 millones de pesos en ventas, como también en sus exportaciones en más de un 50%. Por igual, las facilidades de la misma ley han llevado a las industrias a invertir más de 5.000 millones de pesos en la adquisición de nuevas maquinarias y equipos. Renovación está indispensable para poder ser competitivos. Eso se trata el artículo 50 de la Ley 39207. Y todo esto, señores legisladores, en apenas 5 años. En el mismo periodo, la tasa promedio de crecimiento de los empleos fue de un 3%, recuperándose de una caída en el 2008 y creciendo en el 2010 en un 14%, lo que ha permitido mantener los empleos en las empresas acogidas a la Ley 39207 con 8.587 empleos en el 2012, por encima de los existentes en el 2008, cuando se inició la aplicación de la ley. Los resultados de la aplicación de esta ley han sido positivos. Y es bueno repetirlo porque es un logro de los mismos legisladores cuando al momento oportuno se tomó en cuenta hacer esta ley. Los resultados de la aplicación de esta ley han sido positivos, tanto si lo observamos desde el punto de vista de las recaudaciones, como si lo consideramos desde el punto de vista de la creación de empleos y mantener los mismos. Cito nuevamente a la señora Bonetti: definitivamente la ley de Proindustria es un caso de éxito. Cierro la cita. Programas que tenemos actualmente y proyectos en Proindustria, viendo hacia el futuro. Programas. Como resultado del segundo Congreso de la Industria, en lo cual participamos y hemos dado seguimiento junto a una mesa
que el señor presidente de la República por decreto formó para darle seguimiento al Congreso, estamos nosotros en Proindustria mejorando la plataforma de servicios de registro industrial de la República Dominicana. Y otro programa que tenemos muy importante, que también es un mandato del segundo Congreso, encadenamientos productivos. Proyectos que tenemos también. Fondo de financiamiento y fondo de garantía. Proindustria está realizando los estudios y gestiones necesarias para poner en operación el fondo de financiamiento que establece el artículo 16 y el fondo de garantía definido en el artículo 17 de la misma ley de Proindustria. En el proceso se está tomando en cuenta la complementariedad que se pueda producir con otras fuentes de financiamiento, instituciones financieras, banca solidaria, proyectos de garantías recíprocas del Banco Central. En la creación de sinergias con otras iniciativas orientadas a aumentar la competitividad y los encadenamientos productivos de las pequeñas y medianas empresas desarrolladas por el Ministerio de Industria y Comercio y el Consejo Nacional de Competitividad. Se está desarrollando una arquitectura financiera en la que ambos fondos serán capitalizados mediante el respaldo de los activos inmobiliarios de Proindustria, recursos públicos y financiamientos de organismos internacionales. Con estos proyectos, Proindustria espera contribuir a seguir el impacto del DERE-CAFTA en el crecimiento y el empleo en la pequeña y mediana empresa. Estrategias que tenemos en nuestra ley de Proindustria. Parques industriales. A fin de promover los encadenamientos productivos, generar economía de escala y competir de forma eficiente y efectiva, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, se promueve la creación de parques industriales. Podemos mencionar los siguientes proyectos de parques industriales que servirán de base para cumplir con las estrategias en beneficio de las pymes. Parque Industrial de San Cristóbal, El Pisán, el Parque Industrial Pyme La Canela de Santiago, Pilca, Parque Industrial Santo Domingo Este, Pisde, que está en el municipio este, y también tenemos como innovación en materia de proyectos asociativos y encadenamientos productivos, presentamos el primer proyecto de distrito industrial en la República Dominicana. Distrito Industrial Santo Domingo Oeste, Disdo Verde. Es el proyecto con mayor alcance e impacto que se ha concebido en toda la historia de la República Dominicana a favor de las pequeñas y medianas industrias, del sector manufacturero, donde se compromete la articulación y el encadenamiento productivo. Este distrito cuenta con la asesoría de la República de Taiwán, la cual contribuye con sus experiencias en cuanto a distritos industriales. Dentro del proyecto habrá además en área destinada para la instalación de un parque de zona franca, el cual disfrutará plenamente de las prerrogativas de ubicación que le permite tener la cercanía de dos de los principales puertos de la República, ahora con la avenida de Circunvalación que está en construcción, así como el acceso a las tres principales vías terrestres que le permiten comunicarse con los principales mercados. Estimados senadores, debemos seguir insistiendo en una serie de acciones que merecen la atención de este Pleno, que son del mayor interés e importancia para el sector de la manufactura local. Por consiguiente, y atendiendo a su solicitud, queremos dejar planteadas ciertas medidas en beneficio de la industria manufacturera nacional que debemos apoyar.
Reformar la Ley 39207 para extender las facilidades para la renovación y modernización industrial. Proindustria, como manejador de la ley y viendo los resultados positivos que hemos presentado en este foro, solicitamos la reforma de la ley. Entre estas se encuentran la extensión del plazo del artículo 50 de la Ley 39207 para el disfrute de los incentivos para la modernización industrial, el cual venció a fines del año 2012. Es un punto sumamente importante y es el principal de la reforma que estamos sometiendo. El establecimiento de los centros de logística para las materias primas y la obligatoriedad del registro industrial. Estamos convencidos de que dichas facilidades son un importante instrumento de competitividad en el sector que les permite invertir, a mejorar de sus productos, facilitar sus exportaciones y con ello la generación de empleos. Si se quiere crear empleo formal en el país, hay que apoyar el sector de manufactura. Esa actividad es una de las grandes creadoras de empleo formal. A octubre del 2013, y es bueno oír esto bien, de cada 100 perceptores de ingresos en el mercado laboral, solo 45 tenían un empleo formal. Sin embargo, en la manufactura, de cada 100 perceptores de ingresos, 76 eran formales. La industria emplea el 17.1% de todo el trabajo formal y un 4.2% del informal. Eso significa que a pesar de todos los elementos que explican la existencia de la informalidad en la economía dominicana, el sector manufactura es una actividad que tiene a crear empleos que cumplan con el Código Laboral, con la obligación de la seguridad social, con las leyes impositivas y con todas las normativas exigidas a las empresas formales. Esto significa que el crecimiento de la industria se traduce en un aumento del empleo formal. Para finalizar, en aras de continuar promoviendo el desarrollo de la industria dominicana, es prudente hacer mención de los pactos fiscales y eléctricos, los cuales deben ir en armonía con las aspiraciones de tener un sector productivo más competitivo. En cuanto al pacto fiscal que se contempla para este año, entendemos que debe tomarse en cuenta iniciativas que vayan dirigidas a propiciar la formalización de los pequeños industriales, el surgimiento de nuevas industrias, el promover el desarrollo de las mismas, contribuyendo al tercer eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que postula por una economía territorial sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. Porque esto indudablemente contribuirá a mejorar los indicadores de crecimiento de la República Dominicana. En el contexto del DR-CAFTA es de rigor que en el marco del pacto se incorporen acciones que promuevan programas de innovación, investigación, desarrollo industrial, en vista que esto amortiguará los efectos del desmonte arancelario de algunos productos para el 2015. Estamos compelidos a conducir este pacto por el camino que nos conduzca a generar un desarrollo que implique mejoría colectiva de la calidad de vida mediante la creación de empleos formales y de inyectar mayor valor agregado a la producción industrial del país. Y para esto se requiere
emprender acciones para ligar la industria a las exportaciones. Para apoyar el sector manufactura es indispensable eliminar los impuestos que quiebran negocios. Entre esas figuras impositivas se pueden citar el 1% sobre los activos y el pago por adelantado del ITEVI facturado, pero no cobrado. De hecho, la Dirección General de Impuestos Internos publicó recientemente la Norma General 03-2014, que reconoce el impacto negativo de alguna de esas figuras impositivas que acabamos de mencionar, al dejar exento al sector agropecuario del pago del anticipo del impuesto sobre la renta, del pago del impuesto sobre los activos y de retención de impuestos sobre la renta sobre los pagos realizados por el Estado hasta el ejercicio fiscal 2014. Como podemos ver, la misma Dirección de Impuestos Internos reconoce la gravedad de esos impuestos al señalar en su primer considerando de la normativa que es interés del Estado mantener las condiciones que permitan facilitar el desarrollo agropecuario, sin que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias altere sus decisiones económicas. Y dado que la expansión de la manufactura es indispensable para el desarrollo nacional, además de crear más empleo formal que la actividad agropecuaria misma, sería mucho mejor para la economía dominicana que se eliminen esas figuras impositivas que afectan negativamente la industria nacional. Sobre el pacto eléctrico, todos sabemos la importancia del sistema energético para garantizar el desarrollo sistemático y el fortalecimiento de los niveles de competitividad del sector productivo. Para nadie es un secreto que uno de los principales escollos que enfrentan los sectores productivos es el tema de la competitividad, son las altas tarifas del servicio eléctrico, y estas trabas deben quedar sepultadas con la solución de problemas energéticos, por lo cual Proindustria ha mostrado su oposición a los intentos de modificar la tarifa preferencial que se le otorga a las industrias que cuentan con un registro industrial, dado por esta situación, que esta situación crearía un clima de inversión negativo, altos costos, menos competitividad y estaría en contra de los planes y proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Ya para terminar nuestra participación, quisiéramos una vez más agradecer y a la vez felicitar a este honorable Pleno Senatorial por la muy acertada iniciativa de escuchar el sentir, las inquietudes y planes de los sectores de la sociedad dominicana relacionados con el DR-CAFTA. Asimismo, aprovechamos para reiterarles el empeño de Proindustria y el compromiso de quien se dirige a ustedes de continuar trabajando por la competitividad y la innovación del sector de la manufactura dominicana. Señores senadores, estimados amigos, apostemos a la industria manufacturera y estaremos apostando al desarrollo de nuestro país y a la disminución de la pobreza. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el senador Prim Pujals, después el senador Euclides Sánchez. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros del bufete directivo, distinguido colega, distinguida invitada y amiga, la felicito por su exposición. Yo quiero hacerle 3 interrogantes sobre la labor que realizan ustedes. ¿Cuál es la importancia del distrito industrial DISDO? ¿Y cuál es la diferencia con los parques industriales? También quisiera que me hablara que esa gran inversión que existe, ¿qué aporta a la competitividad y a las exportaciones de las pymes?
Muchas gracias. Quisiera oír su opinión. ¿Cómo no? Muy interesante porque, como decíamos, que entre las estrategias que contempla la ley de Proindustria, la 39207, contempla que para conseguir la competitividad y que las mismas pymes tengan participación en esto, se manda a que tengamos los parques industriales, y este parque, que es el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste, se llama Distrito Industrial, que creo que es algo que tú preguntas, y la diferencia con el parque es porque dentro de un distrito, y ya dije en mi ponencia que es el primero en la República Dominicana, están contemplados diferentes parques industriales, entre los que también cité que vamos y queremos tener, que todavía no está definido, un parque de zona franca. Este proyecto es un megaproyecto, es un proyecto que tiene más de 2 millones de metros cuadrados y es una inversión del gobierno de más de 1.000 millones de pesos en temas de infraestructura y todo lo que conlleva preparar este terreno para adecuarlo a los parques. Actualmente, los terrenos fueron vendidos a diferentes pymes a través de las diferentes asociaciones. La Asociación de la Harina, la Asociación de Textiles, la Asociación de Industria Gráfica, la Asociación de Metalmecánicos, todos ellos que tienen terrenos allí están conformados en parques industriales. ¿Por qué contribuye a la competitividad? Porque la única forma que se logra que un pyme pueda exportar es así, haciendo asociatividad y teniendo además empresas tractoras que le compren a las pymes productos que el tractor o la empresa tractora, como se le llame, sea quien exporte. En ese lugar se van a tener inclusive centros logísticos, centros de acopio, y el tema de la zona franca es muy importante porque, de hecho, las zonas francas en el país hacen encadenamiento productivo, comprando, por ejemplo, le voy a dar una empresa de productos textiles que en el país compra las cajas de cartón a una empresa local. Entonces, esto en ese distrito, en esa ciudad, se va a producir aportando un valor agregado a las pymes que le permitirá su crecimiento y su posibilidad de exportar. Además de que en ese parque se pueden generar 20.000 empleos directos y más de 70.000, incluyendo los indirectos. Es en este momento un proyecto de gran importancia para el presidente de la República. De hecho, está en sus manos, ha ordenado la terminación del parque para mediados de este año. Es un proyecto realmente que hará de la industria nacional un antes y un después, y específicamente de las pymes. Tiene la palabra el senador Euclides Sánchez. Gracias, honorable presidente y demás miembros del bufete directivo, distinguidos senadoras y senadores. Antes que nada, felicitar a la distinguida dama proactiva, Alessandra Izquierdo, por el trabajo que ha venido realizando en esta importantísima institución. Yo quiero expresar lo siguiente. A mí me preocupa de que en la República Dominicana nosotros no generamos un mecanismo de comunicación efectivo entre el desarrollo industrial y las universidades. Como usted bien expresó, para desarrollar el sector industrial se necesita de investigación, de innovación, de emprendedurismo, y la industria es la actividad más estable y más importante en la economía de un país por el valor agregado que genera. Y las industrias son negocios que surgen de la investigación que se da en las universidades a través de la ciencia y la tecnología que se promueven, sobre todo en los países desarrollados. Y en la República Dominicana nosotros tenemos esa gran debilidad de que no tenemos universidades que estén enfocadas
de una manera específica, como está ocurriendo en los países desarrollados, Estados Unidos, la India, Japón, Taiwán, de que las universidades están dirigidas en base a un enfoque del desarrollo de la tecnología y la ciencia, para crear necesidades, satisfacer necesidades que la demanda la sociedad. Ahora, nosotros los dominicanos tenemos la oportunidad de tener un país eminentemente agrícola y nos hemos dedicado a exportar todo lo que producimos y no generamos un proceso agroindustrial que pueda darle valor agregado a esos productos. Por ejemplo, el cacao orgánico es un producto apetecible en el mundo entero, pero nosotros, más que generar una agroindustria que pueda multiplicar el valor de ese producto, pues nos conformamos con exportarlo y nos vanagloriamos cada año con decir que el incremento de la exportación de cacao creció muchísimo y exportamos muchísimas cosas que podemos industrializar. Se pierden muchas cosechas también de productores que si tuviéramos una agroindustria, eso no ocurriera, porque de una cosa que está clara, y es que la demanda alimentaria va a ser cada día mayor. Y nosotros tenemos que generar una agroindustria estable. ¿Qué están ustedes haciendo en esa área agroindustrial para lograr sacarle mucho mayor valor agregado a la producción agrícola que nosotros estamos exportando? Muchísimas gracias, senador. Yo creo que es poco lo que puedo agregar porque sus palabras son exactamente correctas. O sea, una industria un país que no desarrolla su industria es un país que no se desarrolla. Es lo primero que hay que hacer. Aún con la explotación de los recursos naturales, queriendo exportarse no es el mejor camino a tomar. La agroindustria es el camino correcto. O sea, igual lograr que el sector agropecuario se desarrolle, pero llevarlo al proceso de industrialización. Nosotros tenemos eso en nuestros proyectos. Proindustria, que es bueno destacarlo, o sea, es una institución nueva. 5 años es poco tiempo. Y de las cosas que tiene que aportar y para los fines por lo cual también estamos trabajando en los procesos de financiamiento, es para ayudar al campo a llevar sus productos a la agroindustria. Nosotros todavía no tenemos nada en concreto, estamos trabajando sobre eso, estamos conscientes de la necesidad de que se desarrolle una agroindustria importante en el país, porque es la forma de lograr los dos objetivos. Esto de tú exportar el mismo producto, la piña, el zapote, tenemos un trabajo coordinado con el IBI, que ha desarrollado, que son lo que usted acaba de mencionar, que se tienen que desarrollar las técnicas, las iniciativas. El IBI es una institución que trabaja muy bien en ese sentido y nosotros tenemos acuerdo con ellos. Hay que seguir trabajando también con las universidades. Las universidades es una parte de los acuerdos que nosotros tenemos que fomentar en el país. De hecho, hay algo que se está trabajando a través del Ministerio de Doña Ligia, de Educación. Se ha ido tratando de hacer una coordinación, pero estamos en pañales. Es parte de los proyectos que tenemos que desarrollar que van a llevarnos a compensar los problemas que trae el DR-CAFTA. Creo que son oportunidades, que no es la forma de verlo, no es de la manera negativa, sino de la manera positiva. Felicito, porque yo no estaba, yo apenas tengo 2 años en esta institución, la creación de esta ley. Creo que sí, que definitivamente estuvo el sector público y el sector privado y el poder legislativo tuvieron visión y actuaron a tiempo. Los resultados están ahí, pero seguiremos trabajando. Me comprometí al cierre de mi ponencia de que mientras estemos en este trabajo lo haremos con el compromiso que hoy demuestro en este escenario. Tiene la palabra el senador Tommy Galán. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer y sobre todo felicitar, más que a la ponencia,
el papel que ha venido jugando la señora Izquierdo en esa institución de Proindustria. Conocemos de su dedicación, trabajo y su empeño. Gracias. A mí me gustaría, sobre todo en esos 2 años que usted habla, que yo sé que ha acumulado bastante experiencia, poder recibir de usted alguna opinión o algún criterio sobre la base de que reflexionemos sobre el aspecto, sobre todo porque hay muchas personas que pueden interpretar, sobre todo cuando se habla de competitividad, si estamos estableciendo básicamente las bases de una falsa competitividad, porque sería factible, sostenible, posible pensar en construir esa competitividad sobre la base de tratamientos preferenciales o la continuación de eliminación de compromisos fiscales frente al Estado. O sea, ¿es posible seguir en esa visión sobre ese aspecto o no sería eso básicamente una falsa competitividad realmente que nos pondría de frente para poder avanzar y desarrollar? De ninguna manera. No es falsa y creo, y cuando dije que apostemos a la industria nacional, podemos ver que en los países que aún no tienen recursos naturales, su desarrollo ha estado basado en el apoyo que han dado a la industria nacional. Países pequeños que conocemos, Taiwán, por ejemplo, se han desarrollado en base al apoyo a la industria manufacturera. De ninguna manera el que se siga apoyando a la industria es absolutamente un sacrificio para el gobierno, porque demostramos aquí que si no hay productos, pues no hay empleos, pues no hay impuestos. Solo seguir con el proyecto del apoyo, que nunca debemos llamar sacrificio fiscal, ni que estamos regalando absolutamente ningún tipo de impuesto, viéndolo de esa manera, lo vemos de forma equivocada. El camino es, por eso planteé el tema del 1% de los activos, por eso planteé el pagar el ITEVI sin yo saber que voy a cobrar esa factura. ¿Y de qué manera pretendemos que podemos lograr que la pyme se desarrolle en algún momento? ¿Cómo logramos un empleo formal de esa forma? Entonces, pienso que sí es sostenible y que es la forma en la cual podremos un día decir que nuestro país es un país desarrollado, apoyando a nuestra industria manufacturera. Tiene la palabra el senador Calderón. Gracias, nuestra presidenta interina. Buenas noches, buenas tardes, honorables senadores y senadoras, distinguidos invitados, la señora Izquierdo, a quien sabe que valoramos mucho su trabajo y la admiramos precisamente por esa capacidad de ingenio que tiene para manejar pocos recursos y tener buenos resultados. Mire, el tema del sacrificio fiscal es un tema recurrente, es un tema reiterativo en los círculos de discusiones cuando se está hablando de eliminación de aranceles o de impuestos. Nos alegra muchísimo cada vez que escuchamos que una iniciativa legislativa genera muchos empleos y mucha riqueza. Porque mucha gente dice que tantas leyes. Pero sin embargo, hay que hacer algunas puntualizaciones con las leyes, como es el caso de la 392 y 1107, o el caso de la ley de cine, que es una de las más recientes, que ya ha generado más de 2.000 nuevos empleos.
Y eso es una iniciativa legislativa que sale del Congreso Nacional. Nos gustaría saber cuál es la proporción que hay entre lo que se deja de pagar impuestos por la exoneración que contiene el artículo 50 de la ley, que lo establece solo por 5 años y que usted está solicitando que lo extendamos por 5 años más, al menos por 5 años más, en proporción a la generación de empleo y a la generación de nueva riqueza. Si no lo han calculado, después nos gustaría saber cuál es el peso que tienen esos dos variables respecto de lo que ha dejado de percibir el Estado por concepto de impuestos, por concepto de algún pago de arancelario. Muchas gracias. Gracias, senador. Nosotros tenemos aquí un documento que nos facilitó la misma Dirección General de Impuestos Internos, que después podríamos facilitarlo y verlo en más detalle, donde se establece que en todo momento, y creo que así lo manifesté en mi ponencia, lejos del Estado dejar de recibir recursos, los ha recibido, porque la misma modernización que la empresa ha tenido, que le ha logrado ser competitiva, ha llevado a esa posibilidad de pagar impuestos. Es bueno que se sepa que el artículo 50 lo que contempla es que tú puedes utilizar el 50% de tu renta neta imponible en una reinversión de utilidades. Lo que quiere decir que esa industria está pagando impuestos. Si usted no paga impuestos, pues de ninguna manera puede favorecerlo el artículo 50. Entonces, concluyendo de alguna manera un poco rápida, porque los detalles me serían un poquito largo de exponerlo, tendría que recurrir a los números que ya presentamos. No hemos tenido en el país sacrificio fiscal. Se ha compensado con un impuesto, porque es importante que se sepa que la misma modernización, la posibilidad de ser competitivo, te permite producir más, y es lo que quiso el legislador cuando produjo esta ley para fines de competir con el DR-CAFTA. Si nosotros no logramos modernizar la industria nacional, no será posible que nuestra industria sea competitiva frente a los productos que vamos a tener, que no van a pagar impuestos. Ya de hecho se han ido desgravando una buena cantidad de productos. En el 2015 viene otra partida que terminará en el año 2020, que quedan todavía algunos otros productos pendientes. Entonces, yo pienso que esta ley no se debe ver como sacrificio fiscal. Insisto, y en algún momento he sido parte de las recaudaciones, porque participé como directora de impuesto a la renta y a las rentas internas en aquella ocasión, y entiendo la posición que pueden tener a veces los recaudadores. Pero tenemos nosotros que tener la visión de desarrollo y de competitividad de nuestra industria nacional. El artículo 50 solo puede ser usado aquel que paga impuestos precisamente. Y algo que quiero dejar claro, que a veces es confuso, es el artículo 20 de la ley. El ITEVI no se le exonera a la industria nacional. El ITEVI se le difiere para pagarlo al final de la cadena productiva, para lograr que la industria no se descapitalice cuando entra su producto, su materia prima, y cuando el producto está terminado, entonces se le paga el ITEVI a la DGI. O sea que en ningún momento está exenta de pago de ITEVIs la industria nacional. Espero haberle contestado, señor senador. Muchas gracias. Estamos pasados ya de tiempo, pero tiene la palabra el senador Juan Orlando Mercedes. Muchísimas gracias, señor presidente. Distinguida exponente Alessandra Izquierdo. Yo lo que quiero es ver con respecto a el pago de no impuestos, el no pago de impuestos,
y viendo el aspecto de competitividad y competencia. En el país, algunos sectores aducen que con la ley 1801 de incentivo a las empresas en la zona fronteriza, se está incrementando, se está apadrinando lo que es la competencia desleal con algunos sectores productivos del país. Por eso hago la diferencia entre competencia y competitividad. ¿Cuál es la impresión suya, o de Proindustria en este caso, sobre la ley 1801, sobre la exención de impuestos y 2801, de la 2801, su permanencia por un tiempo más allá de lo que estima la ley, como en Proindustria también, y qué efectos se están obteniendo? Nosotros lo sentimos en la frontera, el beneficio de la 2801. ¿Cuál es la impresión de Proindustria? Si la ley 2801 produce los efectos para los cuales fue creada la ley, es una ley sumamente positiva para fines de que la frontera de nuestro país se desarrolle, que fue el objetivo de la 2801. Lo que se ha, y quizás eso es lo que usted me pregunta por algunas inquietudes que han habido en el sector local que se rige por la 39207, es cuando hay algún tipo de competencia desleal frente a industrias nacionales que ya existen en el sector. Si se produce eso, son distorsiones que pueden ser corregidas, que yo creo que no son grandes escollos y que de ninguna manera va a incidir en que se continúe con la 2801. Nosotros pertenecemos al Consejo de la 2801 como representante de Proindustria y creo que el objetivo de la ley es válido. Y como usted bien dice, conocedor del sector, de la zona, si la ley produce empleos suficientes como debía y que fue el objetivo para la zona fronteriza, pues gloria a Dios. Bueno, primer término, felicitar a la licenciada Alexandra Izquierdo por su participación como directora ejecutiva del Centro de Competitividad e Innovación Industrial Proindustria, y a la vez darle las gracias, agradecerle su presencia aquí en el Pleno del Senado a los fines de escuchar su reflexión sobre las implicaciones y efectos que tendrá la liberalización de los aranceles a partir de enero del año 2015. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, señor senador. Si me permite, nosotros vamos a entregar un documento que tenemos, un libro que recopila los dos proyectos que cité anteriormente, que es el de registro industrial y el proyecto de encadenamiento productivo, que fueron el mandato del segundo Congreso de la Industria, que están ahí plasmados, más el borrador del proyecto de ley que entregamos al señor Presidente de la República de la revisión de la Ley 39207. Ahí están los tres documentos plasmados en ese libro. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.